Continuamos aquí en Tele Santo Domingo. Sí, señor, suscríbase a nuestra plataforma. Síganos ahí en Tele Santo Domingo. El presidente de la República le ha vendido a la gente, le ha querido vender a la gente la idea de que el problema es Haití. Y reunió ahí en el Palacio a un grupo de partiditos que le apoyan en su reelección, grupo de todos esos partiditos de los que se compran y se venden cada 4 años, al que los compre y los venda, al que tiene el poder sobre todo, porque el que tiene el poder es el que les puede dar más. El que tiene el poder es el que los nombra, es el que le dice cuánto tú vales, y para eso sirven todos esos partiditos. Usted verá la cara ahora del presidente en la boleta electoral como en 17, 18 o 20 partiditos de esos que no sirven más que para eso, porque así nos venden a nosotros de que la democracia en la que vivimos nosotros es una democracia de un grupo de vivos, que tienen una serie de ventorrillos que buscan cada 4 años dónde está el poder, y como ahí está el poder van para allá. Y desde luego vaya usted a ver qué decir de los gobiernos que aceptan a toda esta cosa, ¿no? Que uno no sabe cómo definirla, y les dan cargo y les dan esto y les dan lo otro, y no quiera usted saber qué cosa más ridícula ver al presidente de la República diciendo juro frente a uno de esos partiditos, frente a uno de esos ventorrillos que lo tiene un ex general, creo, ¿no? Sí, exacto, que Hipólito dijo que era uno de esos bañaperros, era que le decían. Y eso da gusto oírlo. No da gusto, no da pena y da vergüenza ajena, porque un jefe de Estado, un presidente, se supone que se respeta. Se respeta, lo primero que hace es respetarse y dar a respetar el cargo que ocupa. Pero cuando usted va a un acto con uno de estos señores que andan en eso, que es el negocio de la política, el negocio, eso no es política, eso es negocio de la política, y usted se atreve a decir que yo juro que sí, que lo voy a nombrar a usted en el gobierno desde ahora, y que después que yo gane, juro que lo voy a nombrar en el gobierno. Óiganme, y usted es un jefe de Estado, usted es un jefe de gobierno, y usted es jefe de Estado, y usted es jefe de gobierno. Cuando se atreve a descender en los escalones de la estatura donde lo ha puesto a usted el pueblo dominicano haciendo los jefes de Estado, y usted se atreve a descender así, porque que usted haga lo contrario y ponga al otro a jurar, eso es otra cosa. No, el que tiene que jurar es usted. Usted me jura a mí esto y aquello y lo otro, porque el jefe de gobierno y el jefe de Estado soy yo. Pero usted ponerse a jurar como se... Óigame, no, no. Esto, pues bueno, esos mismos grupitos son los que se juntaron en el Palacio a decir y a firmar un documento que le fabricaron al presidente de la República 4 o 5 de esos teóricos que él tiene ahí, sociólogos, economistas, 3, 4, que él tiene ahí para esas cosas, y le redactaron ese documento, otros que más o menos han sido funcionarios en la embajada haitiana, etcétera, que conocen el tema, y le prepararon un documento. Ese documento que fueron a firmar ahí, incluso algunos intelectuales que uno de por Dios ha respetado, ha sentido respeto por ellos, pero verlo ahí, bueno, y dirán ellos, bueno, es que tengo que ir, no le puedo hacer el fo al presidente de la República, no le puedo, no le debo hacer eso, y bueno, van ahí y claro, le van a firmar el documento, porque además son funcionarios, algunos, muchos de ellos, son funcionarios, no voy a dejar, pero es que ese documento es un disparate de todo el tamaño,
como lo ha dicho o lo han dicho algunos abogados que han visto el documento. Primero porque todo lo que está dicho ahí está contemplado en la Constitución de la República y usted lo que tiene que hacer es cumplir la Constitución porque usted como jefe del Estado, como presidente de la República, se comprometió cuando usted juró el 27 de febrero del año en que usted se juramentó como presidente, usted juró cumplir la Constitución y las leyes. Todo lo que está dicho en ese documento está dicho en la Constitución. Usted lo que tiene que hacer es cumplir la Constitución entonces, porque además el propio documento dice, según dice el artículo tal de la Constitución, esto, aquello, lo otro y lo demás. Pues si eso está ahí en la Constitución, ¿a qué usted hace otro documento? ¿A qué viene a poner de mojiganga o a querer poner de mojiganga a los partidos políticos como puso de mojiganga a todos esos que estaban ahí? El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo no fueron a esa pantomima, no fueron a ese acto de apoyo a la reelección, porque además el presidente creía que la oposición debía ir ahí a apoyar ese, que fue un acto puro y simple, acto de reelección y de confusión. Porque eso no resuelve nada, además. Ese documento que está todo contenido en las leyes de migración, en la Constitución, en las leyes que rigen las instituciones del Estado, como el Servicio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, como le llaman. Todo eso está en las leyes. Fueron a suscribir un documento que está contemplado todo en las leyes que el presidente dijo que respetaría. Todo para hacerle creer a la gente que el problema está ahí en la frontera. No, presidente, los pollos subieron a 80 pesos la libra antes de que usted discutiera el problemita ese del canal con Haití, de que usted le quiera vender a la gente el problema de un canal que está construyendo Haití ahí, que se lo construyeron en sus narices, en las narices del gobierno, que lo construyeron viéndolo todos los días funcionarios del gobierno, como el ministro de Agricultura que tiene inversiones por ahí mismo, y lo estaban viendo que eso se estaba haciendo ahí, y 3 años después que viene a darse cuenta de eso. 3 años después ya los pollos estaban a 80 y a 100 pesos la libra. Hacía rato que los huevos estaban no a 4 pesos como los dejó Danilo Medina, sino a 8 pesos, a 7 pesos. Y a 10 pesos el huevo selecto. ¿Entiende? No, hacía rato que eso había ocurrido ya y que había entrado la peste porcina africana. Hacía rato que ya se había ido todo a donde se fue, a donde usted lo mandó, a donde lo mandó el gobierno del cambio, que lo cambió todo, pero para atrás. Ya el país estaba mal, ya. Y desde luego, como usted aspira a la reelección, había que buscar un San Benito, había que buscar una justificación, un pretexto para no caerse como se cayó en las encuestas, en sus propias encuestas. Hay que hacer algo rápido, urgente y que sea impactante. Y le vendió entonces al pueblo dominicano ese tollo. Y al principio le iba bien el tollo, pero cuando comenzó a quebrar todos los pequeños y los medianos productores de pollo, de huevo, etcétera, y a todos los comerciantes de Dajabón y a todos los comerciantes de por ahí, y empezó a quebrar comercios incluso aquí en la capital, y se dio cuenta de la metida de pata, entonces comenzó a recular y a reorganizar todo. Y entonces abrió la frontera, pero usted no se esperaba que Haití no iba a abrir la frontera como no la ha abierto hasta este momento. No la ha abierto Haití. Por muchísimas razones que no vienen al caso aquí ahora, pero la realidad es que eso que se hizo en el Palacio fue un acto de reelección, que no tiene nada que ver con la crisis de Haití, pero que usted quiere venderlo como una cosa, vaya usted a ver, para que le saque las castañas del fuego, después que usted mismo las metió en el fuego. Eso fue un acto de reelección. Y ese documento que firmaron ahí vale lo que vale, ya usted sabe,
es como usted coger y ese documento, meterlo en agua, que la tinta se va a diluir y se va a volver un disparate. Eso no sirve para nada, sencillamente. Léalo bien para que usted vea que usted lo que tenía que hacer era cumplir la Constitución y las leyes, que toda esa monserga que está ahí está en la Constitución y está en las leyes sobre migración, sobre trabajo, etcétera, etcétera, que lo que tienen que hacer es cumplir esas leyes. Eso fue lo que pasó ahí en el Palacio, un acto puro de reelección, y es una lástima que hayan tenido que ir intelectuales ahí como fueron, porque no le van a hacer el fo. No le van a hacer el fo, claro, tenían que ir, pero qué lástima, qué lástima. Diga usted. Es así. Como era de esperarse, todos los temas, todos, absolutamente todos los temas nacionales quedan contaminados en los meses previos a los procesos o los torneos electorales cada 4 años. Y no es para menos, por así decirlo. Deberían estar naturalmente marcados los debates de los temas de trascendencia, de los temas importantes de la nación, marcados por el debate político, por el debate que privilegia la búsqueda de consenso y de decantamiento de las posiciones de los distintos grupos sociales, económicos y políticos del país, a propósito de presentarle a la nación, a los electores, en sus distintos quintiles, sus distintos niveles, presentarles propuestas en general, de renovación, de cambio y de reforma. En el caso nuestro no se trata de eso, que es un ejercicio propio de eso que llamamos la democracia formal, la democracia que nos gastamos. Se trata más que nada de contaminar ese debate preelectoral propiamente, contaminarlo hasta el punto de convertirlo en inservible. En tanto todo se reduce al elemento propagandístico, al elemento electorero, al elemento que convierte a los políticos en la expresión misma de eso que siempre se ha conocido como la demagogia o como el clientelismo. Lo que ha acontecido alrededor del tema haitiano es una acumulación de hierros gubernamentales y de poses y de bulto, allante, movimiento. Puesto que el tema, eso que llamamos el tema haitiano, que no solo fronterizo, sino migratorio y humanitario, pues eso que así se denomina como el tema, a veces algunos le llaman el problema haitiano, se ha convertido en una prenda de tráfico electorero, de tráfico de poses y de ejercicio mismo, cuando no de cinismo, ejercicio del pseudo nacionalismo o del pseudo patriotismo o simplemente de la simulación de gente que ni son patriotas, ni son nacionalistas y en esencia tampoco son, y hay que admitirlo, tampoco son anti-haitianos. Muchos de ellos son todo lo contrario, son personas vinculadas por una o por otra vía a los beneficios del intercambio, cuando no cultural o sociocultural,
del intercambio comercial y del intercambio empresarial. Y para muestra algunos de esos botones de quienes van a firmar y firman este mamotreto que bien hemos dicho y compartimos con Ramón, que está contenido en la Constitución, las leyes dominicanas y sus reglamentos, a propósito del tema, muy particularmente del tema migratorio y de nuestras leyes laborales. O sea, cuando usted ve a un ministro, por ejemplo, el de Trabajo, el ministro de Trabajo, que es uno de los funcionarios fundamentales de este asunto. Bueno, pero señor ministro, usted cumple con la ley número tal que indica y establece la obligatoriedad del 80-20. Pues obviamente que no lo ha hecho, ni lo hace ni lo va a hacer, porque de alguna manera es beneficioso para muchos empresarios, promotores de la construcción, gente del sector agrícola, empresarial, industrial, etcétera, no cumplir con esta limitante del 80-20. Es decir, que donde hay 100 trabajadores, no puede haber más de 100 trabajadores, 20 trabajadores extranjeros, sino que tienen que haber 80 trabajadores locales, nacionales, y máximo 20 extranjeros. Pero, por decirlo, ahí te tiene al propio presidente de la República, que extrañamente se conocen vínculos políticos y empresariales con parte de la alta oligarquía, por cierto, de origen libanés también, oligarquía haitiana, de gente que sigue siendo funcionaria o estando representada en el Palacio Nacional mismo y ha sido sancionada por los canadienses o por los norteamericanos a propósito de sus vínculos con las llamadas bandas o grupos paramilitares haitianos, o simplemente dueños de una parte importante del aparato productivo de Estados Unidos, de Haití. Pero usted tiene ahí a una firmando, extrañamente también, porque no están para eso, a universidades, que eso va desde la más pública hasta la más privada, digamos, desde la UAS hasta UNIBE, firmando este llamado pacto por el tema haitiano. Que quienes no han firmado son la llamada oposición, partidos de la llamada oposición, que no se hicieron representar y se han negado a ser parte de ese coro reeleccionista. Pero usted tiene, por ejemplo, esas universidades que son parte de eso que se llama el andamiaje de la sociedad civil, la representación de la sociedad civil. Pero cuando usted va y busca el tema haitiano en relación a esas entidades, usted se va a dar cuenta, que ellas no es que tengan vínculos con los haitianos, sino que reciben muchos estudiantes haitianos. Con la ventaja, y hay que decirlo, porque hasta ahí llega el cinismo entre muchos de nosotros, que los haitianos, los estudiantes haitianos, esos que no pueden estar calificados como ilegales o como gente que ha venido y viene para quedarse de manera subrepticia entre nosotros e integrarse a nuestra vida social y política, sino de lo mejor, si se quiere, de lo más instruido de la juventud haitiana, que llegado el momento, la posibilidad de ir a una universidad, de obtener un título universitario y los conocimientos que esto implica, pues vienen aquí, y no solo a la UAS, sino, como digo, a muchas de esas entidades universitarias del sector privado, de las llamadas ONGs del país. ¿Qué resulta? Que contrario al sentido lógico del humanitarismo y de la solidaridad,
que debería becar una buena cantidad. Sí, becar, así se llama. Así se podrían considerar becados, estudiantes universitarios de origen haitiano o haitianos, que deberían ser becados por solidaridad. Sí, porque si Haití carece de algo, es precisamente de ese estamento de la educación universitaria. Y los vínculos elementales de cercanía, de relaciones históricas, nos conducen sí a que nosotros, como lo hace Cuba o como lo hacen muchas otras naciones del mundo, becar a aquellos que tienen menos recursos y tienen menos posibilidades de acceder al conocimiento científico y a la formación universitaria, académica universitaria. Pero no, resulta ser que esos son los estudiantes que más caro tienen que pagar la enseñanza. Probablemente el doble o el triple de lo que paga en Lucamaima cualquier estudiante. Becados por igual, porque los hay muchos becados, dominicanos becados en las universidades nacionales privadas, paga por la MESIP, pago por la MESIP, etcétera. Pues resulta ser que tienen que pagar 2 y 3 veces el monto de la matrícula universitaria. Y estar sujetos naturalmente a ese estigma de que son no extranjeros, que estén becados o no, sino haitianos, que sean legales o no. En fin, todos estos sectores que están ahí son beneficiarios de esa relación. Como beneficiarios son, como digo, los empresarios o los sectores empresariales del país, ya no solo el de la construcción o el del turismo, que vaya usted a saber si emplea o no mano de obra extranjera haitiana. Beneficiarios son los que mantienen aún, si se quiere, el atraso, el escaso desarrollo y la escasa sostenibilidad del sector agroempresarial nacional, que se basa sus labores de siembra, de preparación de terreno, de recogida, ¿cómo se llama?, de recolección de las cosechas y demás. ¿En qué? En mano de obra haitiana. Y nos referimos a todos los sectores de la economía. Son beneficiarios. Y en este caso son beneficiarios de un vínculo insano, de ese vínculo con el gobierno, sobre la base de que sí son en general quienes los firmantes de ese documento son promotores del proyecto reeleccionista del señor Luis Abinader y del PRM. Y lo que hacen es un montaje que lejos de enriquecer el diálogo y la discusión sobre el tema haitiano, lo que hacen es ponerse al servicio de la manipulación política de este tema, con el cual al gobierno no le ha ido bien. No ha obtenido nada que no sea que el agua está cogido. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.